Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, un gusto saludarlos en este martes educativo en un conversatorio académico más. La verdad que muy contentos de coincidir esta tarde con mis compañeros, pero bueno, a ustedes les deseamos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario en el que estén sintonizando este conversatorio. Saludo con mucho gusto a Luis, a la maestra Noemí, por supuesto, a nuestro amigo Jan. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran esta tarde? Excelente, excelente. Listos ya para empezar. Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Y bueno, antes de dar inicio con este conversatorio, queremos compartir con nuestro auditorio nuestros datos de contacto a los que les recordamos pueden hacernos llegar todas sus dudas, inquietudes, sugerencias, todos aquellos temas que les gustaría que tratáramos en este conversatorio. La verdad es que en estos diferentes medios, por estas diferentes plataformas, nos pueden hacer llegar sus sugerencias, los temas, las dudas o las inquietudes que tengan respecto de los temas que se han tratado en estos conversatorios. Y también recordarles que quienes se inscriben a los mismos, bueno, pueden solicitar su constancia de participación misma que tiene valor curricular. Y pues sin más preámbulo, augurando que será un conversatorio muy interesante, con mucho que aportar de parte de nuestros panelistas. El día de hoy hemos elegido un tema que hemos denominado educación, funcionalidad o infuncionalidad social. Lo podemos relacionar un poco con el tema de capacidad o limitaciones, pero por favor, Luis, te pediría si puedes compartirnos algo al respecto. Te escuchamos. Bueno, pues buenas noches, compañeros, buenas tardes, bienvenidos. Y bueno, pues gracias, Asbeidi. Déjame comentar que a solicitud de nuestro compañero Jan, que está como maestrante en la maestría de educación, pues ya tiene tiempo pidiéndonos un tema de importancia para el efecto de la educación. Y este tema precisamente cae más o menos dentro de lo que hemos venido platicando, porque nosotros hemos venido criticando y hemos venido analizando la posición de la educación en nuestro sistema educativo. Qué tan bueno, qué tan malo es, si es si tiene carencias o cuáles son sus virtudes, etcétera. Y entonces, en ese sentido, es como nosotros hemos venido tratando de analizar eh, pues la acción de todos los actores en el sistema educativo, porque no nada más es una función del profesor, esta es una función en conjunto de todos los actores que intervenimos en este camino llamado educación, desde los padres, los administrativos, los mismos compañeros del aula y los maestros definitivamente. Entonces, es una labor magna, es un trabajo complejo. Y entonces la pregunta aquí es qué tan funcional o qué tan infuncional desde el aspecto de vista social la educación ha contribuido o no ha contribuido. Entonces, para eso creo que vamos a empezar eh, definitivamente dándole la palabra a nuestro amigo Jan para que él sea el que inicie con su postura, y nosotros evidentemente pues le vamos a tirar piedras aquí al amigo Jan si no nos propone algo interesante como todos los martes. Así que bueno, pues en ese sentido, de eso se trata nuestro tema el día de hoy, y espero que podamos, yo ahorita de momento no tengo no tengo una propuesta, pero sí, una vez que los escuche, pues también seguramente abordaré algún punto ya en específico de eso. Tengo algunas ideas, así que pues sí, adelante. Muchísimas gracias Luis. Y bueno, escuchamos a Jan. Adelante. Gracias, gracias. Primero que nada, pues agradecer a todos los que nos están viendo. Gracias de nuevo por invitarme a este programa. Estoy muy, muy agradecido por estar aquí frente a grandes instituciones, diría yo, porque ya, al menos para mí, ya con todo lo que he pasado en los programas, ya no los veo como maestros, como amigos, sino también los veo como instituciones. Son escuelas totalmente de pensamiento cada uno de ustedes. Y pues
como siempre, invitarlos a que se conecten, a que lo vean, ya sea que lo pongan de fondo o como ustedes quieran, pero no se lo pierdan porque va a estar muy interesante el programa de hoy. Gracias, maestro Luis, por darme la oportunidad de dar la introducción. ¿Por qué sugerí este tema? Porque precisamente en la maestría estaba yo analizando algunos temas de clase, precisamente que estábamos viendo el funcionalismo dentro de las instituciones, dentro de la escuela, del sistema educativo mexicano. Y precisamente surgieron un par de autores, mencionamos estuvimos analizando a Durkheim, Passeron, Bourdieu, que precisamente hablaban sobre este tema. Y habían unos puntos muy interesantes. Mencionaban principalmente la generación de desigualdades sociales dentro de la escuela, que en principio su objetivo era como que todos fueran iguales, pero con el paso del tiempo se fue marcando una desigualdad muy notoria, ya sea por desigualdad de conocimientos, desigualdad de nivel socioeconómico, desigualdades culturales, etcétera. Y también, pues hay otro punto que me parece muy interesante, que es la diferencia entre lo que se enseña y lo que realmente ocupas para la vida. Ajá. Y con esto van a saltar los clásicos. Es que ¿para qué nos enseñan el teorema de Pitágoras si no lo ocupo? Es que ¿para qué me enseñan las ecuaciones si realmente no las utilizo? Y no va tanto por ahí la cosa. No es como lo piensan realmente, sino que tiene un trasfondo un poco más profundo y más, ¿cómo decirlo? Que realmente afecta más que el simple hecho de que te enseñen ecuaciones o no. ¿Sí? Y también, de hecho, aquí lo tengo en mis notas, hay otro punto que se me hace muy interesante, que es precisamente cómo maneja lo que es la teoría credencialista dentro de... ok, lo vuelvo a repetir, se salió. Bueno, yo lo repito rápidamente. También hay otro punto que me gustaría que analizáramos, que es la teoría credencialista, porque lamentablemente vivimos en una de las épocas en donde un papel tiene más peso que conocimientos verdaderos. Un papel, una credencial, vaya, válgame la redundancia, tiene más peso que experiencia. El que tú tengas un documento que te avala el hecho de que tú ya cubriste ciertas horas, que ya hiciste que ya completaste tal curso, te avala más que una verdadera experiencia, que verdaderas habilidades que pongas en práctica o que puedan ser puestas en prácticas. ¿Y esto por qué me parece súper interesante? Porque se habla mucho aquí en México, culturalmente hablando, de la meritocracia. Es que si tú te esfuerzas vas a tener más recompensa. Si tú estudias vas a sacar 10. Si tú sacas 10 vas a tener éxito. Y lamentablemente sabemos que no es así. No siempre se aplica esta meritocracia aquí en México. No sé qué tan de acuerdo estén conmigo. Y al menos desde mi experiencia, precisamente en la educación, es un fenómeno que afecta bastante a la población, sinceramente, sobre todo a los que van más o menos por el nivel secundaria, prepa, eh, y sobre todo a aquellos a los que se les exige mucho, ¿sí? A los niños, jóvenes, adolescentes, adultos, jóvenes, que se les exige demasiado, ¿no? ¿Qué es lo que es la cantaleta clásica? Es que tú tienes que sacar 10 porque solamente con un título vas a tener éxito. Y entonces yo me puse a preguntar cuando estábamos analizando estas teorías. Dije, ¿qué tan cierto será? O sea, en un país donde realmente la meritocracia se supone que debería de estar bastante bien marcada, realmente no lo es así. Si nos ponemos a analizar diferentes casos de X cantidad de egresados o de personas que no terminaron de estudiar, vemos que, o sea, el éxito ya sabemos que filosóficamente hablando es relativo. ¿Estamos de acuerdo? El éxito puede ser considerado como algo variable, ¿no? Dependiendo de cada persona. Evidentemente hay modelos de pensamiento que te van a decir, no, es que el éxito es esto, ¿sí? Por ejemplo, vámonos a la cultura estadounidense. ¿Cómo es el éxito? Naces, creces, estudias la universidad, tienes un título, tienes una casa, vives en un vecindario, tienes tu auto, tu familia y ya. Ese modelo se ha ido adaptando por X cantidad de culturas y ese sería el éxito. Pero yo me puse a pensar, bueno, si el éxito es abstracto relativamente, entonces, ¿cómo podríamos definir desde esta perspectiva que realmente la escuela sí está dando resultados, sí es funcional? Porque no es lo mismo dar resultados que ser funcional.
Maestro Luis, no me dejará mentir, usted como buen administrador que es, y también maestra Noemí, creo que tomó clases de administración con el maestro Luis. No me dejarán mentir, maestra Sveidi también está metida en esos temas. No es lo mismo dar un resultado que realmente esté funcionando dentro de una empresa, una institución. ¿Por qué? Voy a explicar rápidamente desde mi perspectiva. Puedes otorgar el resultado, pero el resultado no siempre puede funcionar de una manera adecuada, es decir, no es funcional. Yo como ingeniero lo sé perfectamente, muchas veces he desarrollado diferentes proyectos en donde el resultado está, pero de que funcione a que no funcione, ya es otro tema, pero el resultado está. Ahora muchos podrán decir, bueno, pues si está resultando, significa que tiene su funcionalidad. Sí, pero de allá que esté bien o que esté mal es otro tema, otro rollo. Entonces, bueno, ya como que sintetizando un poco todo lo que acabo de mencionar, porque veo como que se me están perdiendo un poco. Para pronto, a mí me gustaría que analizáramos precisamente esta cuestión de que, bueno, realmente la escuela mexicana. Ojo, no me voy a enfocar en el resultado, me voy a enfocar en su funcionalidad. ¿Realmente la escuela mexicana nos está preparando para lo impredecible o está buscando una estabilidad, una predecibilidad para de ahí, digamos, partir hacia una correcta funcionalidad de todo el sistema? Ese sería el primer cuestionamiento. Y el segundo sería, ¿en verdad estamos desarrollando una capacidad crítica, analítica sobre la vida o simplemente es un mecanismo de reproducción que atiende al llamado de la copia, de la copia, de la copia, de la copia, en lugar de generar ciudadanos pensantes, críticos, que se puedan integrar a la sociedad y tengan esta capacidad de frónesis dentro de su sociedad y su cultura? Ese sería el segundo cuestionamiento. Y el tercero sería, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que está bien manejar bueno, manejar el estilo de vida bajo la teoría credencialista? O sea, ¿sí creen que las credenciales son necesarias? ¿O realmente creen que está de más? Esos serían los tres cuestionamientos que me gustaría que analizáramos. No sé qué opinen, maestro, los escucho. Muchas gracias, gracias. Ya, pues interesante. Luis, ¿quieres compartirnos Le, algo? le- le vamos a jalar Adelante. las orejas, le vamos a jalar las orejas a Jan, porque acuérdate que en la teoría es muy claro que tenemos que hacer la pregunta sobre un solo tema. Y aquí nos hace la pregunta en tres temas, así que si se nos olvida alguno es por la culpa de Jan, o sea, no se ajusta a la teoría. Así que adelante, adelante. Gracias, gracias, Luis. Muy bien. Pues no sé si la maestra Noemí quiera intervenir en esta primera ronda y ya de ahí vamos compartiendo o respondiendo las cuestiones que nos comparte aquí. Bien, adelante. Bueno, para empezar, el título es dual, ¿no? Es una conformación de dos conceptos que puede ser, si bien es cierto que la educación es una herramienta para transformación social, también puede ser un instrumento para reproducir desigualdades. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, educar para liberar o para esclavizarte o para obedecer, porque es lo que más o menos captó lo de Ian, pues no es una programación al final de cuentas, porque es un acto, en sí la educación es un acto de revolución, pero también al mismo tiempo es un acto conservador, dependiendo de quién lo controle y para qué fines. ¿Para qué fines existe la educación? ¿Quiénes fueron los que están detrás de la creación de todo? Y ustedes que son más conocedores del ámbito de la educación pueden ahondar sobre esto. Ahora, los aspectos positivos de la funcionalidad social de la educación puede ser la movilidad social. ¿Por qué? Porque al momento de educarnos, pues nos cimentamos con una identidad cultural, con una identidad social, como seres, como individuos en un espacio determinado. También la construcción de una ciudadanía que sirve también para eso mismo y la transformación cultural de la misma. Pero, por otro lado, lo que viene siendo la infuncionalidad, lo que más empiezas a atacar, Ian, que tienes toda la razón, pues viene siendo ¿para qué fines? Pues hay algo hegemónico aquí, que está controlando.
el nepotismo, todo lo que vimos actualmente. Mira, nosotros Baja California, vaya que somos noticia nacional por una situación particular que no voy a entrar en detalles, pero creo que ya lo saben todos. Precisamente por eso, por la falta de cultura, por la falta de cultura, de valores que tienen que ver con una educación, por la falta de visión de lo que somos como seres humanos aquí. La semana pasada hablábamos de la falta de herramientas pedagógicas que puedan tener los maestros para fomentar el pensamiento crítico y qué los impide para que puedan llevarlo a cabo, porque hay algo detrás que los impide, hay un hilo detrás de todo eso. Pues hay un sistema que no va a querer que uno sea autónomo. La escuela siempre va a querer que dependas de. La institución siempre va a querer que dependas de. Nunca va a querer que tú puedas ser autosuficiente como otros. Y sobre todo el sistema en Latinoamérica se ve más permeado en ese tipo de cultura. ¿Por qué? Porque venimos de una cultura muy maternal o paternal. O sea, sobre todo no está quitando Estados Unidos. México y Latinoamérica. Somos muy paternalistas, somos muy maternalistas, somos una cultura muy machista. ¿Ok? De papá, mamá, estamos aquí, no como tú dijiste en Estados Unidos, allá es diferente, igual en Europa es diferente. Entonces, desde ese momento, el aspecto cultural tiene muchísimo que ver, pero todo depende al final de cuentas del individuo, del constructo del individuo con respecto a sus propias tomas de decisiones, de las experiencias que viva uno, cada quien. No se trata de que podamos cambiarlo. Tal vez si todos pensáramos de una manera igual, si estuviéramos despiertos ante esta situación que tú estás exponiendo, de que hay un sistema de control de cierto modo. ¿Mm? De que, pues, es que si no eres periodista, lo veo todos los días. Hay un creador de contenido aquí en Baja California que es muy querido por mucha gente y es conocido a nivel nacional, pero aquí en Mexicali no lo consideran periodista, porque no estudió periodismo, porque él estudió derecho. Y a mí y yo también me dedico a eso, al periodismo, pero yo no me considero periodista y yo sé que no soy periodista, pero ejerzo el periodismo al momento de la investigación, pero no me considero así y sé cuáles son los actos, lo correcto y lo incorrecto dentro del periodismo. Pero el problema aquí es que ya estamos en una etapa de cierre de sistemas, ya está cambiando todo eso. Y por un lado es positivo, pero por otro lado es negativo, porque entonces ¿dónde se va a volver a fomentar este nuevo estilo de educación? Todos quieren ser creadores de contenido, todos quieren ser youtubers, todos quieren ser influencers, no quieren estudiar. Es más, los nuevos politólogos, los nuevos educólogos, los nuevos musicólogos, todos son creadores de contenido. Si no, no ocupan título, ¿eh? O, a ver, dime, ¿Huachingo ocupa título? O, a ver, vamos a hablar de otros youtubers que ustedes ya pueden conocer de otras edades, de otras generaciones. ¿Ocupan un título? ¿Ocupan un doctorado? ¿Ocupan algo? No. Y son figuras de respeto. Farid Dieck, ¿ocupa? Diego Rusarín, ¿ocupa? Y llena estadios y da conversatorios para economistas importantes. ¿Qué estudió él? Estudió una maestría. ¿Quién sabe? No sabe, la verdad no sé. Tal vez sí, tal vez sí no. Entonces ahí estamos en una disyuntiva muy, muy interesante. Porque en las mismas escuelas fomentan en la avenida, aquí el Colegio de Contadores de Mexicali está financiando para que venga Farid Dieck a Mexicali. ¿Es en serio? Y yo admiro a Farid Dieck. Pero ¿por qué? ¿Por qué el mismo Colegio de Contadores? Porque estamos en una etapa de transición. Ya están cambiando los tiempos. Y por eso tú tienes ese cuestionamiento, porque no sé qué edad tengas, Ian, pero estás en una edad en la que uno tiene que cuestionarse cosas y tiene que darse cuenta de cómo funciona el sistema. Y cuando sabes cómo funciona el sistema, te das cuenta que todo es un engaño. Perdón por ser tan conspiranoica, maestro, pero yo pienso que así es. Si uno se da cuenta, uno despierta y se da cuenta cómo funcionan las cosas, sabes cuál es tu función aquí, en esta realidad, por qué estás aquí, cuáles son tus habilidades, tus talentos, la forma de tu educación, tus valores, cómo vas a accionar. Ya estoy yéndome más allá de lo que viene siendo el tema.
quitando el hecho de que los maestros o no hayan sido funcionales, tomando lo positivo de cada una de las personas que forjaron tu camino, ya quitando la negatividad del sistema. Hay que enfocarnos en lo positivo, hay que hacer cosas bien, las cosas bien, la que consideremos bien, que no le hagan daño a terceros, respetando a terceros. Eso es lo más importante. Y pues eso es lo que yo pienso. Muchas gracias, maestra Noemí, sin duda muy interesante. Yo tengo 2 conversatorios de escucharle y me encanta la manera en que maneja pues su participación. La verdad es que siempre es grato escuchar también el punto de vista de la maestra Noemi. Y bueno, Luis, pues no sé, ahora sí te gustaría, porque te vi así interesado, con ganas de compartir alguna idea que traes por ahí. Adelante, te escuchamos. Gracias, Asbeiri. Y bueno, sí, efectivamente, mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que han platicado. Estoy también muy cierto y muy aperturado a lo que dice precisamente Noemí con su visión muy actual. Yo también la comparto, también tengo mis puntos de vista críticos con respecto al sistema. Pero bueno, vámonos al funcionalismo. El funcionalismo fue creado en 1850, 1830, 1840, por así, mediados del siglo XIX. Viene saliendo de la revolución industrial, viene apenas cocinándose a partir de la revolución industrial. Entonces, el funcionalismo considera la educación como algo positivo. O sea, los resultados de la educación tienen que ser positivos para poderlos considerar trascendentes. Entonces, el funcionalismo en ese momento se le está olvidando que hay historia. o no está considerando el factor histórico, que es el que nos está diciendo Noemí bastante bien. Realmente, para los tiempos del funcionalismo, había que defender al capital. Y entonces la educación obedecía a los intereses también del capital. Y de ahí precisamente después había que justificar la división social. Si no estudiabas o si no estabas en una escuela digna, entonces no podía ser, no podía ser parte del capital. Entonces, ahí después sabemos cómo se viene otra corriente que es totalmente en contra de lo que es el positivismo, precisamente por lo mismo, porque necesita reaccionar, necesita un espacio, quiere estar inserto en el concierto de la educación, o en el concierto político, o en el concierto económico, como tú quieras llamarle. Entonces, ciertamente, entre los principios del funcionalismo, pues todo lo que es bueno en la educación, o al menos todo lo que se hace en la educación tiene que ser bueno. Entonces, si das una clase muy técnica, si das una clase muy, muy clásica, si te pones a dictar, o sea, es porque se supone que es bueno, ¿no? Con el tiempo hemos podido entender que no es así, que al día de hoy, con las tecnologías que tenemos, pues los chavos se dispersan. No es posible dar una clase clásica con un grupo actual porque pues, nadie te va a pelar, no vas a funcionar. Y el resultado de la educación también es muy importante. En su tiempo, en tiempos de Durkheim, pues prácticamente todos los que salían de la academia obtenían un buen lugar porque precisamente su educación fue buena en los cánones de ellos. Hoy es cuestionable si realmente esa persona sí verdaderamente estudió. Y ya platicamos en alguna ocasión, ya tuvimos un conversatorio en donde hablamos de la justificación de la certificación. Toda la certificación es importante porque es lo que va a demostrar que lo sabes hacer y lo sabes hacer correctamente bien. No me refiero a conseguir un certificado de calidad de lo que sabes,
simplemente el título, simplemente la diploma, simplemente la credencial. Por allí, ustedes no me dejarán mentir, por allí en el transcurso del día me encontré una nota ad hoc a lo que estamos platicando. La refiero, en Japón, alguien cuenta una anécdota de que en el metro, al reconocer al maestro, se levanta y le cede el lugar. Y entonces el maestro pregunta, ¿por qué me están cediendo el lugar? Si yo, pues si todos vamos sentados. No, es que aquí en Japón se le reconoce al maestro su lugar. Esa es una credencialización, aunque no la traiga. Bueno, le vieron el gafete de maestro y ya por el solo simplemente deber de decir maestro, te cedo el lugar. Eso no pasa en Latinoamérica. No estamos forjados así, es lo que decían a mí. No nos han enseñado ese tipo de valores. Pero en otras sociedades sí está reconocido la figura del docente, como también la certificación del estudio. Entonces, no sé, en México decimos, y lo decimos abiertamente, y aquí nuestro compañero Miguel lo ha mencionado en algún momento, dijo, no se necesita tener ¿cómo se llama? No se necesita tener un papel para saber o demostrar que somos ingenieros de calidad, o que somos que sabemos de banco, o que sabemos de. No, porque estamos forjados así, estamos habituados así. Entonces aquí me viene la pregunta para contestar un poquito esa parte de la, más bien ligar lo que está diciendo Noemí con lo que estaba proponiendo Ian con respecto a la ¿cómo se llama? A la credencialización. Que perdón, se fue la onda, se fue. Perdón, se me fue la idea, se me fue la idea de esto que quería yo ligar precisamente. Noemí nos estaba hablando de se fue la onda. Bueno, perdón, sí, la salida de Jan me desconcentró, se fue la onda, lo que quería yo decir. Pero bueno, en el funcionalismo, yo tengo que demostrar mis habilidades, yo tengo que demostrar lo que sé. Y hoy día, pues no vamos a poner a una persona a armar un coche para saber si lo sabe hacer bien. Esa es la justificación que le dábamos en los días anteriores o en los conversatorios anteriores. Decíamos, el simple hecho de que yo tenga un diploma de que sé armar un coche, pues debe de ser garantía de que lo sé armar. Entonces, en su momento, la planta o la empresa me va a decir, bueno, a ver, pásate a cierta parte del proceso y trabájalo. Seguramente lo debes hacer bien. Lo mismo sucede cuando estamos en la docencia. En la docencia, yo no necesito mostrar todos los diplomados que tengo o mostrar un título de docente, porque bueno, si tengo tantos diplomados, se supone que puedo dar la clase, estoy capacitado para eso. Entonces, bueno, efectivamente, cuando das la clase, cuando das el curso, pues alguien tiene que revisar tu trabajo, ya sea que lo monitoreen en el momento, o ya sea que viendo los resultados se vea si realmente estabas capacitado para eso. Dijimos que la línea, en algún momento dijimos que la línea era muy delgada entre el charlatán y el que realmente está capacitado para la clase, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, es necesario ver esa credencialización, es necesario ver que nos demuestre que lo que sabe sí es funcional. ¿Me explico? Necesito tener una garantía de que lo que sabe sí es funcional. Al docente le vamos a pedir un currículum,
al ingeniero le vamos a pedir un material que nos demuestre que sabe hacer los diagramas del proceso, que sabe manejar el proceso. O sea, sí necesitamos mostrar esa parte. Hay mucha gente que no estudia, sí, y que se forma en el ámbito de trabajo. Bueno, a esa persona definitivamente le vamos a tener que poner a realizar la actividad, que va a ser la única manera que nos lo pueda demostrar, porque no tiene un documento, no tiene un papel que nos diga que sí. Entonces a esa persona definitivamente le vamos a tener que pedir que pase a la parte funcional, a la parte técnica, a que lo demuestre. ¿Me explico? Entonces, sí, efectivamente, decíamos con Diane, bueno, por ahí tenemos una participación de Fabián Valdés, algo extensa, ahí se las dejo para que ustedes la analicen. Y bueno, en resumen, aquí lo que yo quería era ligar precisamente es esa necesidad de tener algo con que podamos demostrar y no caer en esa charlatanería pues en la que muchos caen. Si yo me ajusto a los cánones o a los requerimientos del funcionalismo, entonces sí buscaría tener un comprobante de eso. Pero pues, entonces habría que buscar, os digo, vamos, cada quien tendremos que vernos en la necesidad de buscar un diplomado serio, registrado, avalado por quién sabe quién, pero que demuestre que yo sí sé hacer eso. Al menos eso es lo que nos diría en la escuela funcionalista y pues la gente que de alguna manera ya pasamos por una trayectoria académica, que sabemos que esa es la forma en que nosotros podemos conseguir pues la actividad o el proyecto o lo que se trate, ¿no? La clase en sí, de lo que queramos platicar. Perdón, discúlpame, se me fue la onda de lo que quería decir. No, a lo mejor no era eso lo que yo quería, pero más o menos iba por ahí. Muchas gracias, Luis. Y pues sí, yo creo que algo le falló a Ian, que tuvo que ausentarse, probablemente ahorita se vuelva a conectar. Y fíjate que ahorita en esto que nos compartías, me hiciste recordar cuando muchas veces en este conversatorio hemos hablado de quienes estudian pedagogía, ves que lo hemos compartido, ¿no? Y bueno, pues ellos tienen esa formación como muy específica, digámoslo, lo decía también la maestra Noemí, de quienes, bueno, el periodismo, de quienes estudian este tipo de licenciaturas, ¿no? Que son muy específicas y que sin embargo cuando te metes o le escarbamos un poquito ahí al tema educativo, pues cuántas veces justo les toca contadores, a veces hasta médicos, ¿no? O sea, infinidad que les toca impartir justamente ciertas materias, ¿no? Y que quizá, bien es cierto, su formación no ha sido como tal en la docencia, pero que justamente en esa práctica les toca irse forjando. Entonces, esta línea delgada de la que tú hablas también a veces es muy importante porque podremos tener el título, el certificado del diplomado, de la maestría, del doctorado, lo que sea, y también considero que no siempre es como la garantía, ¿no? Ciertamente, de que ya lo tengas. Yo lo podría comparar un poquito como cuando somos papás primerizos, ¿no? O sea, tú te puedes preparar todo y leer y en esta revista dice y que el biberón así y el pañal acá, de esta manera, etcétera. Pero cuando ya estás frente a la criatura, ya no es lo mismo. En la práctica ya no es lo mismo. Cambia todo. Y ahora creo que incluso cada pequeño, cada bebé, pues sería diferente, ¿no? También, entonces va teniendo como sus particularidades cada situación. Y es justo ahí donde yo creo que en esa práctica es donde también se va forjando y se va teniendo esta experiencia. Yo lo compararía también muchas veces cuando un médico que tiene alguna especialidad y que trabaja en una institución, digamos, de pública, ¿no? Que no es igual a cuando tú lo vas a buscar de manera particular,
en las instituciones públicas a veces ellos tienen esa gama impresionante de pacientes que justamente también les van dando esa experiencia, ¿no? Donde dicen, miren, este paciente, yo vi este cuadro así, así, entonces lo trabajamos de esta manera, ¿no? Y que es muy cierto, porque a veces esa experiencia no la da la escuela o no lo aprendimos dentro del aula, ¿no? Eso es como yo lo podría también ver y que necesitamos justamente forjarnos en la práctica para lograr, yo lo vería así, esa funcionalidad social, ese poder regresar, ¿no? A la sociedad un poquito, esa pasión a lo que tú le vas a poner, a esa entrega que tú quieres hacer en tal o cual situación. Aquí justamente pues estamos hablando temas educativos, pero la educación pues a final de cuentas o la rama en la que tú te quieras especializar pues ciertamente te lleva a realizarte en ese contexto o en ese entorno social al que tú le vas a retribuir, ¿no? Y que no sería lo mismo, por ejemplo, convertirte en un médico que diga, para esto yo todo doy paracetamol y naproxeno, ¿no? Como muchas veces lo hemos escuchado, y ser más específicos y entonces decir, no, bueno, es que este cuadro no es para paracetamol, o sea, este cuadro representa esta otra situación, ¿no? Es más específico, con mayor especialidad, etcétera. Lo mismo considero podría ser aquí en el tema educativo, en esa funcionalidad justamente de la que se habla en el tema, o justamente también, como bien se decía en nuestra promoción, de esa capacidad o limitaciones, ¿no? Que se puedan tener en torno a determinada situación, ¿no? Entonces, eso también es muy importante porque muchas veces necesitas o es necesaria la práctica para, pues, por ahí, ¿no? Para poder hacer justamente al maestro, para poder decir, no, mire, este tipo de contratos se hacen así, o esta nota periodística es de tal o cual manera, o sea, infinidad, ¿no? O esta tabla de Excel la tienes que hacer así, así, porque te da un resultado mejor en menor tiempo, no lo sé, al final como que lo que debemos buscar es un tanto cuanto eficientar, ¿no? Eficientar en todos los contextos esta justamente funcionalidad, ¿no? Al final de cuentas, creo que es lo que podría ser, pero bueno, escuchamos a la maestra Noemí a ver qué nos comparte en esta siguiente ronda. Adelante. Bueno, me llamó la atención que la participación que hubo de hace unos momentos, porque precisamente la persona que participó no estudia educación en sí, es médico y tiene especialidad en pediatría. Entonces él dijo que, en cortas palabras, dice sobre la polarización que hay actualmente de dividir a las personas. No, y está siguiendo participando Fabián. Un fuerte abrazo. Estoy de acuerdo con él. La polarización, la divide y vencerás. Entonces, ¿cómo dividir a la población? Pues con temas que pueden generarles discordia desde los partidos políticos, la comida, todo lo que viene siendo, todo. Sigo reiterando que la base de la educación viene siendo el aprendizaje significativo, sí. Uno como docente tiene que contemplar eso, de que tiene que lograr que el estudiante aprenda y lo que vaya a aprender, pero el estudiante lo va a interpretar a su manera. O sea, cada quien, la comunicación es un canal muy importante que debemos de fortalecer los que son docentes, los que fuimos docentes, los que seremos docentes. Tenemos que fortalecer el tipo de canal de comunicación y más por los cambios que están desarrollándose actualmente en la sociedad, cómo actualmente funcionan los jóvenes. No es lo mismo la manera la manera que funcionan en sociedad, porque ahora todo es Discord, ¿ok? Ahora todos son redes sociales. Se comunican de esa manera. Y está muy bien para lo que es su generación. La generación alfa, creo que estamos en la generación alfa. Sí, la generación alfa. Va.
Entonces, desde esa perspectiva, tendremos que, los maestros, buscar herramientas que puedan hacer que conectemos con los estudiantes para volver a esa función. Puede ser utópica para muchos, porque muchos se adecúan a las viejas prácticas, a las prácticas del pasado, o buscar pues el estar empapándose de nuevos conocimientos, no empolvarse. Y es buscar la empatía, buscar la comunicación efectiva con el estudiante por medio de ese tiempo que debemos invertir como docentes a la investigación, al análisis, pero a veces la situación del día a día, o sea, los 24/7 que tienen muchos docentes, es que no nos rinde el día para eso. Y eso es lo que yo decía la vez pasada, que a veces el docente no es tanto que sea el culpable, esa misma situación en la que se envuelve y en la que se hace comodista, o en la que se conforma, o en la que se frustra, o en la que se enferma, en la cual eso transmite al estudiante. Entonces no hay una comunicación efectiva, no hay un aprendizaje significativo, entonces tenemos problemas. Los papás, los dos trabajan, antes sí era así, pero había más trabajo en equipo, por así decirlo, papá, mamá en casa o uno de los dos en casa. Ahora ya no es así. Ahora los estudiantes tienen los celulares y pues hay otro tipo de distractores, ¿no? Hay falta de control de los temas. No estamos como en Europa, que les quitan los celulares, o sea, no. Hay algunas escuelas que sí lo hacen en ciertas ciudades, en otras no, pero normalmente son escuelas particulares las que hacen esa práctica, pero las escuelas públicas casi no lo hacen. ¿Por qué? Porque no. El punto aquí es que se debe de buscar un punto, válgame la redundancia, de autocrítica como docente, el punto de reflexión e introspección como profesionista en todas las prácticas, para saber qué vamos a hacer al respecto y con qué lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Estamos a tiempo porque se vienen periodos muy interesantes en el aspecto económico, en el aspecto social, tecnológico, político, cultural, de transición, en el que tenemos que estar informados. Tenemos todo a la mano. Utilizar la tecnología a nuestro favor para informarnos y para poderlo transmitir de manera efectiva al estudiante y hacerlo despertar de ese sueño. Despertar de los que están metidos en las computadoras o en los juegos y están perdidos, porque neurológicamente eso genera problemas para la comunicación entre los demás seres humanos, la adicción a los videojuegos. Eso se ve neurolingüística, y ustedes lo saben. Ya hay problemas, ya hay estudiantes que tienen problemas de psicopatía, de sociopatía, por el uso desmedido de los videojuegos, de ciertos videojuegos. Los colores, los patrones, los temas. Es como una programación, va. Entonces uno tiene que estar atento a todo eso, y a veces el maestro no tiene tiempo para estar haciendo todo, multitask, imagínense. Qué malabares psicológicos, sociales, emocionales, espirituales tenemos que estar desarrollando para ayudar a nuestros estudiantes, para sacarlos de eso. Sean niños, jóvenes, adultos. Y de eso tiene cada uno un reto y desafío. Entonces ahí se queda en el libre escrutinio de ustedes para que lo analicemos. Yo creo que estamos en un periodo de introspección. Vamos a trabajar con nosotros mismos, con todo el conocimiento que hemos adquirido y lo que vamos a adquirir. Estamos a la mano de eso y estamos a tiempo. Eso es lo que yo pienso que tenemos que hacer. Muchas gracias, maestra. Pues Luis, te veo muy pensativo. A ver, ¿qué nos quieres compartir? Te escuchamos. Sí, gracias, Asbedi. Bueno, sí, es que estoy tratando de recordar lo que se me había olvidado, y creo que más o menos ya tengo ahí poquito la idea, porque ahorita al estar escuchando a Noemí, estuve también hacia atrás un poquito. Decía yo al principio de mi intervención anterior que al funcionalismo, cuando nace, pues ellos no sabían que íbamos a tener una transición
de esta que está hablando Noemí, bastante marcada. Ellos nacieron con los intereses de entonces, que siguieron siendo, bueno, obedecían a lo que decía yo, obedecían al capital prácticamente. ¿Qué pasa con nuestro país o qué pasa con con nuestro país y con Latinoamérica en pleno siglo XX, en pleno siglo XX? Bueno, yo creo que sí esta corriente del funcionalismo social de la que nos habla ya hay que estudiarla, y hay que estudiarla con mucho cuidado y con mucho tino, porque ¿por qué las cosas acá no han funcionado como han funcionado en otros países? Entonces la pregunta es, ¿nuestro sistema educativo aquí funcionó o no funcionó? O lo que hemos aprendido, lo que tú nos decías en tu intervención, bueno, ¿nuestra cultura funciona o no funciona? Porque parte de la cultura es la educación. Y dentro de la educación, bueno, estamos hablando del sistema educativo. Fíjense que yo pienso, este es un punto de vista muy personal, que yo creo que sí, a principios de siglo se sentaron quienes organizaban, el capital, quienes organizaban los designios del país y diseñaron nuestro sistema educativo no para crear grandes mentes o no para crear grandes políticos, digo, bueno, no crear grandes figuras mundiales de la ciencia. No, yo pienso que aquí se sentaron y diseñaron un sistema educativo para crear trabajo para los sectores que necesitábamos en ese tiempo. Y eso no es ir para querer ganarle el terreno a ningún país, simplemente que no me estés molestando a la hora de hacer política. Así, ese es mi pensamiento. Entonces, así nació, así se creó nuestro sistema educativo. Tuvimos grandes académicos, porque hemos tenido grandes académicos, los grandes doctores, grandes científicos, grandes maestros, grandes pintores, grandes artistas, hemos tenido de todo, pero porque han destacado por mérito propio, prácticamente. No porque el sistema los haya forjado como tales, porque para eso están otros sistemas y los podemos ver en otros países, que tienen a los máximos atletas y que tienen a los máximos científicos y que tienen a los máximos astronautas y lo que ustedes digan. En nuestro país no. En nuestro país se diseñó un sistema para crear el trabajador que necesitamos en nuestras instancias o en nuestro sistema productivo, que para entonces estaba cerrado, porque acuérdense que durante la Guerra Mundial México se cerró a todo el mundo y allí fue donde destacaron algunos de nuestros primeros científicos, ¿no? Los que, como no podían salir, pues se dedicaron a analizar lo de aquí. Pero el funcionalismo actual no contempló, es mi punto de vista, no contempló este boom del que nos habla Noemí, y aquí es donde yo me sumo con ella. El funcionalismo actual no contempló que íbamos a tener gente que se quiere rebelar un poquito o no quiere seguir por el mismo camino que el sistema nos ha marcado toda la vida. Y prueba de ello son todas esas bolas de youtubers, ¿no? Todos los chavos que están inmersos en la computación. ¿Por qué? Porque su influencia ya no es la del sistema, su influencia es de otros sistemas. Ellos no voltean a ver a un youtuber ¿cómo se llama? De Chiapas. No, pues a mí qué me importa el de Chiapas. Yo veo al de Argentina, yo veo al de los Estados Unidos, yo veo al de Europa, al que va siguiendo al Real Madrid o al que va siguiendo al Barcelona. O sea, a mí qué me importa si está jugando el Zacatepec en México. O sea, los chavos no voltean, su referente ya no es nuestro sistema. Entonces, nuestro funcionalismo, nuestro sistema, nuestra educación ha sido funcional, sí ha sido funcional hasta, no sé, 2019, vamos a ponerle esa línea
que me parece muy óptima. 2019, nuestro referente pudo haber sido el sistema, nuestro sistema educativo hasta allí fue funcional. Pero a partir de 2019, en el cual ya entró la influencia magna, es decir, de todo el mundo, ya el referente ya no es nuestro sistema educativo, ya nuestro sistema educativo ya no está tan funcional, está empezando a tener ciertos desequilibrios. No quiero decir que ya colapse, no, pero sí se está viendo afectado. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la influencia del narcotráfico, pero al doble que teníamos antes de 2019. Hoy tenemos la influencia de artistas inútiles que nunca pasaron por la escuela, fuerte, al doble que la teníamos anteriormente. Hoy tenemos la influencia de otros referentes como Corea, como Europa, etcétera, que esos son los referentes para nuestros chavos. Entonces, nuestro sistema educativo, si no le ponemos una corrección, una modificación, se nos puede hacer infuncional posteriormente. Yo empiezo a ver signos de infuncionalidad en nuestro sistema. Eso es lo que yo pienso. Digo, ese es mi análisis muy en particular, que era lo que yo quería decir en la intervención anterior, pero más o menos creo que me sirve de cierre. Creo que con esto podría yo ir cerrando mi participación. Muchísimas gracias, Luis. Maestra, ¿quería compartirnos algo? Y como que levanta su mano. Ok. Estoy de acuerdo con lo que dice el maestro. Sí hubo un momento, un boom en la educación. Yo creo 19, siglo XX, creo que lo hablábamos, la época dorada del PRI, creo, de México, de Jaime Torres Bodet, crea la Secretaría de Educación, bueno, crea los libros de texto gratuitos, donde existen todos esta gama de escritores que marcaron una época fundamental que fueron los contemporáneos. Y todavía ese boom latinoamericano que existió en los años 70, 80, 90 en Latinoamérica de escritores que también les interesaba la educación. Ya después de ahí coincido completamente con el maestro que pues precisamente a raíz del COVID fue esta transgresión a la educación porque hubo un retroceso en el nivel de lectoescritura, de comprensión lectora, un retroceso totalmente en la educación primaria, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, y pues eso fue los retos y son los retos y desafíos que están enfrentando actualmente los maestros en estos tiempos. Coincido. Y sí puede haber un cambio, pero estamos en ese proceso. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, Luis, no sé si quieras o puedas compartamos de nueva cuenta, aunque la maestra no hizo referencia al mensaje, no lo terminamos quizá de leer, algunos el mensaje que nos compartieron, quien nos estaba dando seguimiento, por si gustas antes bueno, si se puede, que lo podamos leer, quizá no todo el mundo pudo ver la participación, y por supuesto también agradecer a quien nos lo estuvo compartiendo. Siempre es grato saber que alguien a Fabián, muchas gracias. Y bueno, si me permites, voy a dar lectura un poquito hasta donde alcanzo aquí a ver. Dice, la educación va a la par con la madurez biológica del individuo. La educación hasta los 18 y 21 años debe ser obligatoria y fundamental desde aspectos filosóficos para mostrarle al ciudadano este concepto de sociedad en el cual nació, hasta aspectos científicos para entender la tecnología y la naturaleza. Por eso debe ser garantizada por el Estado mexicano. Cuando el ciudadano cumpla mayoría de edad, ejercerá su ciudadanía plenamente y sin excusas. La perversión de la educación jamás es por y hasta ahí ya alcanzo yo a ver. Pero bueno, agradecer y bueno, ciertamente importante esto que también hoy estamos viviendo, yo también para ir cerrando, donde justo nuestros jóvenes o incluso se lanzan algunas campañas, ¿no? Para que eviten escuchar, decías, no, lamento, bueno, seguimos compartiendo de Fabián, no te apures Fabián, aquí estamos, ese lamento, lo extenso, saludos. Lo curioso de la profesionalización y especialización es que
presencias la corrupción hasta en los círculos académicos más altos, por así decirlo, haciendo una aristocracia académica. Y no solo en nuestro país, sino en países que por idiosincrasia percibimos como líderes. Ejemplo, Estados Unidos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Fabián por estar siguiendo este conversatorio. Y bueno, lo que también decíamos, ¿no? Que hoy viven quizá muchos de los chicos también está, y en el estado de Michoacán, que también lo hemos vivido, esta prohibición de escuchar cierta música, de que también ellos puedan tener acceso a ciertas interpretaciones, pero que también lo hace como más atractivo. Quizá cuando lo prohíbes, lo despiertas más el interés. Y alguien decía en algún lugar, no sé si lo escuché en la televisión o en alguna otra parte, pero también decían, bueno, y a partir de qué momento se va a también a comenzar a prohibir las narcoseries, ¿no? Porque también hoy ese es el ejemplo para muchos de ellos, pues, ¿qué quiere ser, no? Lo hemos platicado también aquí en el conversatorio. Ciertamente, si hoy le preguntamos a muchos de nuestros jóvenes, y bien lo decía la maestra, pues, ¿qué quiere ser? Quiero ser influencer, quiero ser youtuber, quiero ser creador de contenido, etcétera. Y para eso, a veces dicen, y para eso yo voy a estudiar, o para eso voy a estar tantos años. No, no, yo lo que aspiro es a esto, ¿no? A la inmediatez, sin quizá en muchas de las ocasiones el menor esfuerzo. A veces a quienes tenemos jóvenes, pues también les decimos, ¿no? Para estar haciendo contenido o querer ser una figura pública, como lo decían, yo creo que también es importante siempre el prepararse, ¿no? El también decir, pues no nada más me voy a poner a hablar por hablar, que muchos lo hacen, ciertamente, muchas de estas gentes a veces pueden ser hasta tonterías, si se vale la expresión, pero habrá quien lo siga, habrá quienes les guste, habrá quien los motive, pero también tuve la oportunidad de escuchar justamente una entrevista donde también aquí en el estado de Michoacán han sido prohibidas, creo que las famosas peleas de gallo y también lo de las corridas de toros, ¿no? Y entonces, bueno, cómo hablaban justamente también desde estas perspectivas ellos, gente que, bueno, pues se han dedicado a eso toda su vida o que han crecido incluso familias enteras como en estos temas y donde, bueno, a veces decían, por qué se limita, si es válido la expresión, como lo que pueda escoger, ¿no? También cada persona, e insisto, al hacerlo, al prohibirlo, creo que se despierta más y más el interés y más quieres estar como en ese sentido. ¿Por qué me lo prohíben? Pues qué oculta o qué promueve que yo, joven, adolescente, etcétera, no pueda ver, ¿no? Entonces, es mucho trabajarlo y yo haría mío aquí también el trabajar en conjunto, o sea, también los padres de familia no podemos ser omisos por mucho que por mucho que tengamos también nuestro trabajo ambos, etcétera, no podemos ser omisos a lo que está rodeando a nuestros niños y adolescentes, ¿no? Yo creo que también la tarea es fundamental desde esa parte, de que nosotros podamos justamente pues estar pendientes también y en ese entorno, o sea, ir generando también esos entornos, lo decía la maestra, de respeto, de cordialidad, de valores, porque también si no, ¿a dónde vamos a parar como una sociedad? ¿No? Al final de cuentas, si no vamos a estar educados porque yo termino la prepa y me convierto automáticamente en influencer, pero también en un creador de contenido que también al rato quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, y se vuelve adictivo, ¿no? También es una parte hasta donde existe ya el límite para poder decir, bueno, esto no, lo hemos platicado también en otras ocasiones, cuánto de este contenido se relaciona a veces con palabras obscenas, vulgares, fuera de contexto, pero porque rima, porque queda, porque está, entonces a fuerza metes lo sexual, lo erótico, etcétera, ¿no? Y quizá, pues a veces estas iniciativas también que se tienen de, bueno, eh, cambiemos y hagamos algo positivo, pues también buscar hasta dónde pueden permear en estos jóvenes que se están formando justamente y que deban entender que también la, la sociedad los va a necesitar.
No sé si ustedes escucharon también alguna nota que decía que, por ejemplo, el mundo, nuestros jóvenes también ya no quieren hijos, o sea, ya no están interesados en tener hijos, y que entonces de aquí a 30 años quizá las empresas entonces ya se iban a ir quedando así como de, oye, necesito, ¿no? Como la mano de obra o personal joven, pero que ya no iba a haber estas personas, porque ¿qué quieren nuestros hijos ahora? Bueno, ellos quieren perrijos, ¿no? O ellos quieren esa libertad, o ellos quieren, y no por estar en contra yo de que puede tener, pero jamás quizá, por mucho que uno pueda querer a un animalito, por mucho que a veces decimos, y lo decimos mucho en muchas familias, a mi perrito ya nada más le falta hablar, ¿no? O a mi gatito porque están a veces están pendientes, pero más sin embargo, ¿hasta dónde? O sea, ¿a dónde va a ir el mundo si en 30 años ya no vamos a ver juventudes, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos a estar con esta, pues con esta sociedad ya de personas mayores, adultos mayores, ¿no? Entonces, qué importancia, ¿no? Porque también se van a seguir ocupando médicos, por supuesto que se siguen ocupando maestros, por supuesto que o sea, se tendrá que seguir ocupando o que estamos destinados a que este mundo nos extingamos así de la noche a la mañana, pues no creo, ¿no? Yo creo que también son cuestiones que debemos tomar muy en cuenta, justamente, como bien lo decías, Luis, para hacer que esa pinza o ese golpe de timón que le tenemos que dar a la educación o al sistema educativo sea con puntos certeros, o sea, qué es lo que pretendemos, hacia dónde debemos de guiarlo y lo que implica, ¿no? Porque pues también podrá ser muy fácil decirlo, pero llevarlo a la práctica también es el gran reto, la tarea que debemos tener en este tema principalmente. Y bueno, yo con eso me despido. No sé si alguien más quiera tener alguna breve participación antes de cerrar el conversatorio. El tiempo se nos ha terminado, pero agradecer el favor de su atención. No sé si alguien, maestra Luis, quiera compartirnos algo brevemente antes de terminar. Damas primero. Adelante, maestra. Agradezco el espacio, el tiempo, y es mucho aprendizaje. Aquí es un reforzamiento de todos nuestras maneras de ver el mundo y de cómo funcionan nuestros conocimientos para conversarlos aquí y llevarlos al panel. Y pues, de nueva cuenta, gracias y pues aquí estamos, nada más. Gracias. Adelante, Luis, te escuchamos. Pues nada más cerrar comentando que pienso que tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos mucho que hacer. Tenemos bueno, yo con esos signos que digo, veo de probable desvío de lo que es nuestro sistema educativo, pues veo más bien una oportunidad de trabajo. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer de parte de padres de familia, de parte de los especialistas, los pedagogos, los psicólogos, los sociólogos, los filósofos, los mismos maestros. Tenemos mucho que hacer. Necesitamos rescatar necesitamos rescatar el interés por la educación. Tú lo acabas de decir, siempre va a haber médicos, siempre se van a estar contadores, siempre se van a estar de todo, pero necesitamos rescatar un poquito ese interés en la educación. Dice muy bien Fabián, hay una edad en la que van a abrir los ojos y esa edad es precisamente el momento en el que tenemos que trabajar nosotros. Entonces, sí creo que tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que hacer y bueno, creo que este conversatorio lo que busca es precisamente ir poniendo esos puntos sobre esas IES para que le vayamos poniendo atención. Los que estamos en este sistema o los que estamos metidos en este rollo, le empecemos a poner un poquito de atención a esa parte, ¿no? Y yo pues lo dejo hasta ahí, sí. Muchas gracias, Luis. Pues un gusto, como siempre, coincidir con ustedes, agradecer el favor de su atención, agradecer, por supuesto, a la maestra Noemí, a Luis, su compañía Jan, que por problemas técnicos probablemente se tuvo que desconectar, y recordarle a nuestro auditorio que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 7:30. Hasta la próxima y que tengan una excelente noche. Gracias.